sobre los órganos jurisdiccionales y los jueces. Actividad judicial y función jurisdiccional. La función jurisdiccional corresponde al tercer grupo de actividades del Estado, autonomías funcionales, y se manifiesta su acto fundamental, que es la sentencia. Al igual que la ley, corresponde a la función legislativa y la decisión a la administrativa. Es la función que normalmente se encarga el Poder Judicial y se define como la acción jurídica encaminada a la declaración del derecho en ocasión de un caso determinado, contencioso o no, y con fuerza de cosa juzgada. Se denomina también función judicial, pero el más frecuente es el de la función jurisdiccional, de León Duguit. Él no está de acuerdo con la expresión función judicial, porque en aquella época el criterio formal y la función jurisdiccional se refiere a la verdadera naturaleza de dicha función. Punto de vista formal alude a la organización constitucional y asigna la tarea de ejercer dicha función al Poder Judicial de la Federación, fundamentalmente para preservar el derecho. Es la actividad que normalmente corresponde al Poder Judicial. El órgano judicial y el juez. El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se encuentra regulado en el artículo 94 de nuestra Constitución Política, donde se establece que el ejercicio de ese poder se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados unitarios de circuito y en juzgados de distrito. El Poder Judicial de la Federación, a diferencia del Poder Ejecutivo, tiene un órgano de control independiente llamado Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se contempla también al Jurado Federal de Ciudadanos, así como los tribunales de la Ciudad de México y de los estados. Cuando se trate de un caso en que los tribunales federales no se encuentren en la localidad donde se desee promover un juicio de amparo, y para decretar la suspensión del acto reclamado, en caso de considerarlo necesario, como lo estipula la fracción 7 del artículo 107 constitucional, actualmente el Poder Judicial de la Federación cuenta con un total de 710 órganos jurisdiccionales a lo largo y ancho de la República Mexicana, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 195 tribunales colegiados de circuito, 79 tribunales unitarios de circuito, 324 juzgados de distrito, 12 tribunales unitarios de circuito auxiliares, 79 tribunales de circuito auxiliares, 7 juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervenciones de comunicaciones, un juzgado de distrito de complejo penitenciario en Islas Marías y auxiliar en toda la República Mexicana, 3 juzgados de distrito especializados en ejecución de penas, 2 juzgados de distrito en materia mercantil, especializados en juicios de cuantía menor. Consejo de la Judicatura Federal. Misión: garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de juzgados de distrito y tribunales de circuito, y aseguren su autonomía, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de los integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Visión: ser reconocida como un órgano de administración confiable, transparente y de excelencia, que asegure medios y elementos de calidad en la impartición de justicia, dando certeza en la atención de los servicios que brindan tanto como los tribunales y juzgados federales, como a la sociedad, en un ámbito de eficiencia y eficacia, y que contribuya a lograr una justicia que da respuesta y garantiza la seguridad jurídica de los gobernados. Organización: el Consejo funciona en pleno y en comisiones. El pleno se integra con los 7 consejeros. Se reúnen una vez por semana y la presencia de 5 de ellos permite sesionar. El pleno tiene la facultad decisoria final. Esa instancia resuelve sobre la designación, a través de concursos de oposición, la administración, la ratificación y la remoción, mediante la resolución de quejas administrativas y denuncias. Los magistrados de circuito y jueces de distrito. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de 4 votos o la mayoría calificada de 5 votos. El Consejo está facultado para expedir acuerdos generales sobre su funcionamiento. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia los puede revisar y en su caso revocar, así como solicitar al Consejo la emisión de acuerdos que considere necesarios para asegurar un acuerdo ejercicio de la función jurisdiccional federal.
Tribunales unitarios de circuito. Estos órganos jurisdiccionales se encuentran contemplados en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se establece que esos tribunales se compondrán de un magistrado y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto. Tribunales colegiados de circuito. Estos tribunales se encuentran contemplados en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se establece que se compondrán de 3 magistrados, un secretario de acuerdos y el número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto. Juzgados de distrito. Los juzgados de distrito son el órgano jurisdiccional de menor rango de los que integran el Poder Judicial de la Federación. Se componen de un juez y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto. Jurado Federal de Ciudadanos. Este jurado es competente para reconocer los delitos cometidos por medio de la prensa, contra el orden público o la seguridad exterior e interior de la nación, y de los demás que determinen las leyes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. En la actualidad está conformada por una sala superior, integrada por 7 magistrados electorales, 5 salas regionales, integradas por 3 magistrados y una sala especializada, con 3 integrantes también. Su actual presidente es el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Las funciones de administración, vigilancia y disciplina del tribunal corresponde a su comisión de administración. Órganos unipersonales y órganos colegiados. Unipersonales son aquellos en los que solo hay un juez o magistrado titular. Colegiados, compuesto por una pluralidad de personas que para adoptar acuerdos válidos es preciso que se ajuste a las normas generales del funcionamiento de este tipo de órganos establecidos en la ley. Principales sistemas para la selección de magistrados y de jueces. Artículo 97 Constitucional. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán 6 años en el ejercicio de su cargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o promovidos a sus cargos superiores, solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto a la carrera judicial. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Título séptimo de la carrera judicial. Artículo 105. El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación serán mediante el sistema de la carrera judicial, a que se refiere el presente título, la cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad en su caso. Artículo 106. Para poder ser designado magistrado de circuito se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad, y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Mayor de 35 años, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por un delito intencional, con sanción privativa de la libertad mayor de 1 año, contar con un título de licenciado en Derecho, expedido legalmente, y la práctica profesional de cuando menos 5 años, además de los requisitos previos en esta ley respecto a la carrera judicial. Los magistrados de circuito durarán 6 años en el cargo, al término de los cuales, si fueran ratificados, solo podrán ser privados de sus cargos por causas que señale esta ley, o por retiro forzoso al cumplir 75 años de edad. Artículo 108. Para ser designado juez de distrito se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad, estar en pleno ejercicio de sus derechos,
ser mayor de 35 años, contar con un título de licenciado en Derecho, expedido legalmente, un mínimo de 5 años de ejercicio profesional, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por un delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año. Los jueces de distrito durarán 6 años en el ejercicio de su cargo, al término de los cuales, si fueran ratificados o designados para ocupar el cargo de magistrados de circuito, solo podrán ser privados de sus cargos por las causas que señala esta ley, o por el retiro forzoso al cumplir 75 años de edad. Garantías del juzgador: independencia, inamovilidad, poder disciplinario, remuneración. Garantías judiciales. Explica Ugalde: por garantías judiciales se suele entender el conjunto de condiciones previstas en la Constitución, con el fin de asegurar, en la mayor medida posible, el desempeño efectivo y justo de la función jurisdiccional. Clasificación de Couture. Garantía de independencia. Garantía de autoridad. Garantía de responsabilidad. Por lo que respecta a la remuneración, la independencia económica es un derecho del juez y una garantía para el justiciable. Esto implica, como señala Armienta Calderón, la percepción de emolumentos y de prestaciones sociales garantes de una estabilidad económica que los libere de las inquietudes provenientes de la escasez de recursos indispensables para atender su salud y la de su familia, la educación de sus hijos y disfrutar de una vivienda decorosa. En suma, para llevar una vida digna. La inamovilidad judicial, como derecho del juez y presupuesto de su independencia, consiste en el derecho que tiene tanto el juez como el magistrado a no ser suspendido, destituido o separado del cargo, sino por las causas específicamente establecidas en la ley. El poder disciplinario, como garantía de responsabilidad, tiene su base en un sistema de fiscalización de sanciones y de responsabilidad patrimonial de jueces y magistrados, cuando con su conducta incurren en la comisión de infracciones y delitos. Responsabilidad administrativa, que se origina ante la comisión de infracciones a los deberes legales de esta misma naturaleza, y la sanción se impone en forma independiente a la responsabilidad civil y penal. Responsabilidad civil, en caso de incurrir en daños y perjuicios en el ejercicio de sus funciones por conducta no punible. Responsabilidad penal, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Capacidad subjetiva especial del juzgador. En términos generales, por capacidad subjetiva del juez, se entiende como la facultad para ejercer la función judicial. Esta virtud requiere como condición dos elementos: el que proviene de la persona misma, requisitos que deben concurrir en una persona para ser investida con el cargo de juez y desempeñar tal función, y el que proviene del Estado, determinado por un nombramiento válido, previo al cumplimiento de ciertos requisitos exigidos en la Ley de Carrera Judicial. Responsabilidades del juzgador, de orden civil y de orden penal. Juzgados de primera instancia. Conocen y resuelven los asuntos del fuero común en el orden civil, familiar, penal, de adolescentes y mercantil, en jurisdicción concurrente. El Consejo de la Judicatura, mediante acuerdos, determinan el número de límites territoriales y, en su caso, especialización por materia de los juzgados de primera instancia. Los juzgados de primera instancia funcionarán con un juez y el número de secretarios, actuarios, notificadores y demás servidores judiciales que sean necesarios y que la disponibilidad presupuestal lo permita. Responsabilidad civil. Evolución normativa. Responsabilidad civil cuando, según las conductas previstas en la ley, un funcionario judicial causa perjuicio patrimonial a las partes o a terceros del Estado. El error, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, de funcionamiento judicial, por violencia de normas de derecho sustancial, el procedimiento de una decisión cualquiera o la negativa arbitraria. Competencia y procedimiento contra el Estado, contra el funcionario, ya sea indirecto o directo. Legitimación, responsabilidad del Estado
Responsabilidad del funcionario. Presupuestos. Responsabilidad del Estado. Responsabilidad del funcionario judicial. Violación de normas de derecho sustancial. Pronunciamiento de una decisión cualquiera negativa arbitraria. Caducidad. Responsabilidad penal. Generan responsabilidad penal acciones humanas voluntarias que lesionen o generen un riesgo de lesión. La comisión de un delito o falta generará responsabilidad penal. Tipos. Común. Cuando el delito cometido puede ser realizado por cualquier individuo, como por ejemplo, robo o abuso sexual o hasta incluso el homicidio. Especial. Cuando el delito es cometido por un funcionario público, judicial, aprovechándose de su condición, por ejemplo, el peculado, la prevaricación o la concusión. Responsabilidad penal del funcionario judicial. Se presenta cuando el funcionario judicial incurre delito como peculado, concusión, cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, prevaricato, abuso de confianza, ejercicio ilegal de profesión, violación de reserva del sumario, abstenerse de comunicar los delitos perseguibles de oficio, utilizar en provecho propio o ajeno inventos o descubrimientos científicos que conozcan razón de sus funciones y el abandono de su cargo. Peculado o malversación de caudales públicos es un delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado por parte de las personas que se encargan de su control y custodia. También se conoce como desvío de recursos y está escrito en el artículo 223, capítulo 12 del Código Penal Federal. Concusión. Se trata de una exacción, la acción de exigir impuestos, multas o prestaciones arbitraria que lleva a cabo un funcionario público. En derecho propio también implica exigir un pago más alto del estipulado y está escrito en el artículo 218, capítulo 6 del Código Penal Federal. Diferencias entre responsabilidad penal y responsabilidad civil. Cohecho es un delito recogido en el Código Penal que consiste en sobornar a un funcionario público para que actúe de forma contraria a los deberes de su cargo u obstaculiza injustificadamente una acción. Ella está escrito en el artículo 222 bis del Código Penal Federal. La responsabilidad penal sanciona. La cantidad de la cuantía a pagar se calcula con diferentes medidas. El destinatario se suele pagar al Estado. Responsabilidad civil. Repara el daño. Busca remediar el daño y se le paga a la víctima. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.